vamos a trabajar un tanto al principio con, estamos en la unidad 3, recordemos necesidades de salud mental, ¿sí? Esto ya lo conocen del primer año, casi de memoria, porque hemos y seguimos trabajando en esta pirámide de Maslow, ¿sí? Con necesidades fisiológicas en la base hasta las necesidades de autorrealización, donde hay desarrollo del máximo potencial. Para llegar a este nivel de máxima autorrealización, el cumplimiento de esta necesidad que Maslow coloca en la cima de la pirámide, habremos tenido que ir sucesivamente logrando y simultáneamente logrando los estamentos de los niveles intermedios, ¿sí? Si hay alguna aporte, es bienvenido. Bueno, dentro de las primeras necesidades hablábamos de las fisiológicas, ¿sí? Respirar es clave y no solo es importante respirar porque biológicamente contribuye a la oxigenación de cada una de las células, de los diferentes órganos que conforman un sistema, ¿sí? Que interrelacionados dan la posibilidad de que nuestro organismo en acción como unidad, y a eso llamamos mental, por eso hablamos de necesidades mentales, ¿sí? Entren en juego, vamos a Perdón, no, el siguiente nivel. Sí. no estás compartiendo pantalla. Ahí. Ah, perdón. ¿Qué pasó? Yo pensé que no me cargaba a mí, pero ahí les pregunté y no, no lo ven ellos tampoco. Ah, bueno, a ver, ¿qué pasó? Puse... Ah, pensé que ya está. No. ¿Ahora están viendo? A ver. No, profe. Acá, lamentablemente hubo un error al compartir pantalla. Ah, no veía este mensaje yo. Ahí, disculpas. Las básicas, la de alimentación, mantenimiento de la salud, respiración, descanso. Bueno, lo que les decía recién. Y ahora vamos a ir analizando las que siguen en estas diversas escalones o peldaños que son necesarios ir recorriendo para lograr la necesidad de autorrealización. Esto, decíamos, es un proceso dinámico que se da en cada momento de la vida de las personas, en cada momento vivido, en cada etapa del ciclo vital, en el lugar donde se encuentre, ¿sí? Si no pudiéramos respirar, lamentablemente no podríamos hacer el resto de las, podríamos cubrir el resto de las necesidades, ¿sí? Hablando de necesidades de seguridad y protección, las del segundo, sabemos que ocurren y se cumplen cuando las del primer escalón están satisfechas, ¿sí? Esos niveles de seguridad tienen que ver con la satisfacción de la seguridad física en primera instancia, la de seguridad de recursos, y cada uno de ellos aquí tenemos ejemplos de los cuales podemos hablar, las de vivienda, oh, carga lenta. Dijimos las de seguridad, y en el recorrido de las horas que estuvimos marcando, como las necesidades sociales, la de autoestima, llegamos a la necesidad de realización, ¿sí? Motivación de crecimiento, necesidad de ser, de autorrealización, son sinónimos que habitualmente se utilizan para hablar de esta necesidad psicológica más elevada, ¿sí? Que Maslow describió ya en el siglo pasado y que hoy toma un papel relevante y preponderante en sus vidas, seguramente porque a través
del logro de este objetivo de ser profesionales de la enfermería, también ustedes van validando esa necesidad. Se llega a esta, decían, cuando los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto, ¿sí? Puede ser que, y si recordamos una de las películas En búsqueda de la felicidad, la habrán visto, ese padre que pierde su esposa y queda solo con su hijo, la vivienda y demás, y busca esa realización. ¿La vieron a la película? En búsqueda de la felicidad. Sí, Sí. profe, es re linda. No. Hermosa película. Sí, ¿verdad? Sí, tiene aspectos muy lindos para trabajar desde la mirada del otro y para encontrar la propia, ¿no? La propia, en cada momento. Sí, te escucho. Ah, me pareció que alguien quería hacer algún comentario. Centradas en entonces, las personas autorrealizadas, aquellas que han encontrado eso que motivó ese crecimiento, son personas centradas en la realidad. Fíjense qué importante tiene este correlato con lo que estábamos hablando al principio de la respiración, ¿sí? Que saben diferenciar lo que es falso o ficticio de la realidad y eso que es genuino. El hecho de poder respirar y ser consciente de lo que estoy observando, de con qué me estoy conectando, de aquellos aspectos que me rodean, ¿sí? No solo de los que me rodean desde mi corporalidad en el entorno, sino también aquellos aspectos intrínsecos, esos que tienen que ver con las situaciones genuinas, por eso valoraba mucho recién lo que decía Lara, me claro que estoy con la mente a mil y estando con la mente a mil, siendo genuino, digo, momento, Norma, respiro profundo, pienso, visualizo algo bello, algo lindo, algo que me resulte agradable y retomo eso. Las personas que tienen la dicha, la fortuna de poder ser madres o padres, ser amados por otra persona, que siempre lo somos, a veces no lo descubrimos o no nos damos permiso también para descubrir todo lo que la otra persona hace por nosotros, dona a nuestra persona, por ahí, sin siquiera mencionarlo ni decirlo. Eso es clave. ¿Por qué? Porque me va a permitir reconocerme genuinamente a mí y poder en función de eso retroalimentar mi propio ser. Las personas autorrealizadas también son centradas en los problemas. Sé que hay un problema, estoy a mil y algo tengo que hacer con eso, ¿sí? Y se enfrentan a los problemas en virtud de sus soluciones. Fíjense que clave tiene que ver con esto de la realización, el hecho de pensar en cuáles son las soluciones a esas problemáticas. No me quedo en la queja, ay, tengo un problema, ¿sí? Tengo un problema y me quejo todo el tiempo, anuncio la grilla de 10 situaciones problemáticas, sino que siendo consciente, ¿sí? De que yo soy la protagonista o el protagonista de mi propia realidad, ahí planteo, tengo 10 problemáticas, bueno, como una por una y pienso cuál es el abanico de soluciones o estrategias que yo puedo poner en marcha para solucionarlo. Puede ser que con la primera que pensé no me dé resultado, la segunda, tengo todo ese bagaje. Y además, las personas autorrealizadas son aquellas que tienen una percepción, por eso la percepción tiene que ver con lo propio, con la autopercepción. ¿Alguno de ustedes ya hizo los ejercicios de Ken Robinson? No. Ah, ese es de la unidad uno. Háganlos, está bueno. Quienes los hayan hecho a los primeros que les propuse,
a los primeros ejercicios, sería bueno que me avisen, les paso los que siguen. Es un lindo trabajo para ir haciendo a medida que uno va, por ahí no digo todos ahora en la cursada de la cátedra, pero si están dispuestos, mantenemos contacto y les voy pasando los siguientes ejercicios, porque son ejercicios que se van haciendo progresivamente, ¿sí? Es como Maslow describe, la pirámide, los peldaños inferiores son necesarios, no suficientes, pero necesarios para ir haciendo los siguientes. Bueno, desde esta mirada también Ken Robinson nos propone estos ejercicios que me parecen buenísimos para que los pongan en práctica. La libertad está en ustedes de tomarlos o dejarlos hasta el momento que ustedes consideren. Sí, los primeros, estos que figuraron y que entraron en la práctica, son parte de lo que vamos a evaluar, ¿sí? Desde entonces, en relación a la percepción, con una percepción diferente de los significados y los fines, ¿sí? ¿Qué significa esto, esta problemática en particular? ¿Es tan compleja como la veo? ¿Es tan difícil como la veo? ¿O en realidad no estoy dándome permiso para pensar cuáles son las alternativas? Y los fines, ¿cuál es el fin de, por ejemplo, estar sentadas hoy compartiendo, viéndonos cara a cara, encontrándonos y discutiendo sobre, o cambiando, dando comentarios, permitiéndose expresar las opiniones en relación a estos temas? El fin tiene que ver con la realización, uno de los aspectos, podrá alguno decir con el trabajo, con la profesión, en particular dependerá de cada una y cada uno de ustedes. Siguiendo con los escalones, las actividades lúdicas, y acá vemos algunas de las eh, funciones, de las actividades lúdicas que tienen que ver con descubrir, inventar, negociar, practicar, yo digo, adivinar y un ejemplo. ¿Están ahí todavía? No entendí. Adivinar, adivinar. Una actividad Juego. lúdica que sea para adivinar. Ajá, ¿cuál sería, por ejemplo? Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa. ¿De qué color? Color, rojo. Oh, la palabra comparar. No. Ah, La palabra frío, divertida. frío. Ah, buena. El botón de apagado. Ah, ese, ¿El qué? El botón de cortar. el de No. telefonito, dice. No, el mouse, mi mouse. Mi buzo. No. Sí, muy bien, Ever. Ah, genial, ahí. Bueno, tiene que ver con esto, con jugar, con intentar, con comunicarse, ¿sí? Cuando juego, aprendo. ¿Qué se puede aprender con un juego, por ejemplo? A ver, arriesguen. El abecedario. El Yo puedo aprender con un juego. abecedario, bien, con un juego. ¿Cómo se juega? El lavado de manos. También, También. bien, ¿cómo? Se va cantando la canción y se va realizando la acción. Perfecto, muy bien. Bueno, todas estas actividades que aparecen acá enunciadas en términos de objetivos, arriesgar, construir, imaginar, encontrar, etcétera, etcétera, tienen que ver con esto clave en la vida de la persona, es una necesidad eh, que no es menor, ¿sí? Rescatar eso que tenemos y llevamos con nosotros de niños, que a veces parece que lo hemos olvidado, pero ¿cómo se sintieron los que pudieron darse permiso para jugar con otras y otros en este momento? Bien, divertida.
Fue divertido. Bien, 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 bien. Aunque sea cortito, ¿sí? Es eso, me divierte y genera esa movida que tiene que ver con la motivación, ¿sí? De Lleva los todo recuerdos aquel... también, cuando uno era chico, jugaba a esto y despeja un Tal poco la cual. mente también. Bueno, yo estoy Genial. más practicada porque Descomprimir. lo juego con mis sobrinos cuando vamos de viaje en el mismo auto. ¡Qué lindo! ¿Ves? Todo eso, ahí, en ese instante, atenta, atenta o atento, ¿sí? Eso que me hace bien, que me hace feliz, que me pone en sintonía conmigo misma, conmigo y las cuestiones bellas de la vida, ¿sí? Con el ocio, decía, cuando vamos de viaje, o con el entretenimiento, con la diversión. Eh, el significado de ludus, juego, ¿sí? Del latín, puedo aprendérmelo, si no lo sé, no tiene demasiada trascendencia para el aprendizaje académico, está bueno conocer la terminología, de dónde viene, por qué se utiliza, a qué se remonta, pero lo más importante en este momento tiene que ver con que en el tiempo libre cada una y cada uno de nosotros y con el objetivo, como muy bien decía la compañera, liberar tensiones, huir de la rutina diaria, de las preocupaciones para obtener un poco de placer, ¿sí? Diversión, entretenimiento y así, como vimos, otros beneficios que están acompañados y acompañan el juego. ¿Sí? Uno de mis sueños realizados tenía que ver con que ya en los lugares de trabajo se llevaran a la práctica y las enfermeras y enfermeros tuvieran en cuenta estos aspectos y los pudieran compartir con otros profesionales. Y hoy, afortunadamente, después de casi 10 años de trabajo compartido con el servicio, ¿sí? La docencia con el servicio, podemos ver eso plasmado en la realidad. En el espacio que uno puede contemplar, observar, verificar, medir, encontrar evidencia, como es, por ejemplo, el Hospital Materno Infantil o los CAFIS, algunos de los CAFIS, donde ya están trabajando, interviniendo saludable y satisfactoriamente egresados de nuestra institución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juego también amplía la expresión corporal. Fíjense que cuando uno dice, Es la mímica. no se hace montoncito con los dedos, pero ¿qué estoy haciendo? Díganme, ¿sí? Díganme en lengua de señas. Sí. ¿Qué decía? ¿Qué les decimos? Estaba pidiendo un ¿Qué me cafecito. dicen? Estaba pidiendo un cafecito. ¿Alguien tiene un cafecito por ahí? ¿Lo puede mostrar? Yo tengo el mío. Cuando jugamos, ampliamos la expresión corporal, devolvemos la concentración, la agilidad mental, y si no, piénsense cuando están jugando a dígalo con mímica y hay dos grupos formados, varones contra mujeres, o solteros contra casados, o con, ¿sí? Mejora el equilibrio, la flexibilidad, y si le dicen, bueno, a ver cuánto tiempo duran haciendo el 4 en equilibrio, aumenta la circulación sanguínea, porque si dicen, tenemos que hacer un recorrido, a ver quién llega más rápido embolsado, sosteniendo en la boca una cuchara con un huevo duro, o con una piedrita, o lo que sea, una lenteja, ¿sí? Pensémoslo y ya vamos viendo, eso aumenta la circulación, libera la endorfina y serotonina, que ya venimos hablando hace un montón al respecto, proporciona además la inclusión social. Fíjense cómo cada una y cada uno de ustedes pudo, los que se pudieron dar el permiso, sentirse partícipe e incluidos en la actividad.
¿sí? Aún los que estuvieron contemplando y observando también son partícipes porque pueden espejarse en eso que me está pasando, ¿sí? Que uno cuando está jugando no puede evitar, a lo que vaya perdiendo mucho, ¿no? Y que uno pueda asumir o generar esa tolerancia a la frustración de haber perdido y no tener en cuenta lo otro del juego, de lo que veníamos hablando. Estas actividades lúdicas pueden ir desde ejercicios físicos y qué actividad lúdica les ocurre que puede tener que ver con ejercicio físico. Saltar la soga. Bien, Saltar muy en La sacos, rayuela. así como sapito. La bien, rayuela también. bien, genial. ¿Y mental? Bailar. ¿Cómo no entendí el último? Bailar. Ah, pero de lujo, sí, otro más. Fascinante. ¿Con qué música bailaríamos? Reggaetón, obvio. Ah, a él le gusta ese. ¿Y otros para jugar? A ver, una canción para bailar que sea, que tenga que ver con el juego. O recordar nuestra niñez. No sé si habrán jugado la mariposa. La mariposa estaba en la cocina. Eso, no sé si habrán jugado, pero yo sí lo jugué. ¡Ay, qué lindo! Gracias por el canto. Música para nuestros oídos. Qué lindo. Sí, no, la de la mariposa no. Yo me acuerdo la farolera. La farolera tropezó y en la calle. ¿Quién se la sabe? Obvio, todos la sabemos. Fuerte del sol. Ah, bien. Muy bien. Bien. ¿Y los mentales? ¿Qué juegos mentales? Yo juego mucho Como el ajedrez. Por ejemplo, bien. ¿Otro? La adivinanza. También, bien, Tatetí, bien. Suerte para piedra, papel o tijera. piedra, papel o tijera es una combinación, ¿sí? Bien. ¿Destreza? ¿De O destreza? crear una canción. O sea, crear una canción mental. O sea, no sé. Bien, Puede ser. también. Muy bien, muy buenas ideas. Espero que esté anotando, profesora García. ¿Destreza? Destreza. Puede ser físico-mental. Bien. Por ejemplo. Y un deporte específico puede ser. Como el Bien. quemado, la mancha, algo así. Ajá, Saltar muy bien, obstáculos. específico. Tiene que tener de destreza algún atributo específico y generalmente ligado a las reglas, ¿sí? ¿De equilibrio? Cuerda floja en el circo. Bueno. Ah, genial, qué lindo. Nunca pude con esa. No, pero yo les doy a los niños y niñas, les pongo una cuerda larga y la tienen que pisar y ya es muchísimo. Y además Claro, podés corregir posturas, cuando pisan mal, cuando pisan torcido, tal antes de los 8 cual. Qué lindo. ¿Y cómo lo podríamos hacer nosotros si estamos en el servicio, por ejemplo, y notamos, estoy perdiendo el equilibrio en este momento? Un ejercicio práctico para realizar y ponernos de nuevo en eje. respirar mínimo. Bien, eh, ponernos frente a una pared capaz, sí, o de espaldas, apoyar todo el cuerpo, sentir todo el cuerpo apoyado, bien, y mediante las respiraciones volver al equilibrio que se perdió. Mentira, bien. de Yo cualquiera, vine, de cualquiera. iba pensando, si uno lo pone en práctica, con conocimiento de causa y aunque la experiencia es intransferible, hay evidencia al respecto de que esto se logra. Uno podría ser mantener el equilibrio, este ejercicio que vos describías recién muy bien, de poner la soga en el piso o dibujar una línea en el piso, seguir el recorrido donde se juntan las baldosas del piso, Sí. si el piso tiene... ¿Eso habías pensado?
Sí, yo Genial, estaba ¿sí? pensando en las líneas del piso. Exacto, eso me focaliza. Si yo veo la línea, si digo, esta es entre esto y es lo que tengo que manejarme. Y encuentro físicamente también, ¿sí? El equilibrio, ¿sí? Bueno, Sí, profe, va a la Zoom, atención porque seguramente le bajó. seguramente, sí, 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 y lo hemos medido, ¿sí? Llevamos bueno, estos 2 años, el año pasado y este no lo hemos podido realizar, pero es una invitación que también les vamos a hacer dentro de la cátedra para poder volver a encontrar evidencia de, luego de la práctica de yoga, sí, los valores tensionales y de frecuencia cardíaca disminuyen, como veníamos encontrando evidencia, de entre un 10 y un 15% después de la práctica. Bueno, y acá veías, ¿cómo? Cuando estábamos en la sede, de hacer yo, me bajó, creo que 2 milímetros la presión. Sí, bueno, es real, eso se mide. Sí, se puede medir ahí esos signos evidentes que pudimos ir marcando, descubriendo nosotros en la práctica concreta, y después hay unos cuantos más. Ahora cuando veamos un poquito más de mecanismos de defensa vamos a verlo, ¿sí? Le preguntaba a Ever qué música y decía reggaetón, zumba, por ejemplo, ritmos o músicas latinoamericanas propias de nuestra esencia también, que son tan motivantes para mover el físico. Y si no, díganme si uno escucha una bachata, una cumbia, si no, dan ganas de levantarse cuando la escuchan. Bueno, la recreación es otra de las necesidades claves. El arte de la recreación, aprender, compartir, soñar, sonreír, entrenarse, conocer, tienen que ver con esto. Si yo les digo recreación, ¿en qué piensan? Aire Relajarse, libre. diversión, cualquier Aire cosa. libre, como de la presión, sí. ¿Y un ejemplo? Ir a caminar. Por ejemplo. Excelente. Otro. Yo empecé un libro que se llama Bajo la misma estrella. Lo Ajá. tomo como recreación. Bien, genial. También facultad poderosa que tienen los escritores de llevarnos, y ese libro que leemos, de llevarnos a ese lugar donde puedo crear una realidad diferente, tan placentera y tan agradable como yo me lo permita, ¿sí? Ideas ahí de actividades de recreación, vayan pensando, ya desde aquí van ejercitando actividades de recreación. Para que sea así, en el sentido etimológico de la palabra, tiene que tener actividades donde yo pueda recuperar y restaurar una situación vivida o vivenciada. Y uno piensa, si me dicen recreación, pienso en las vacaciones, en el tiempo que uno se sienta, por ejemplo, a la orilla de un lago, frente al mar, o en un bosque, y tiene esa sensación satisfactoria, ¿sí? En la potencia. Tiene que ver con un fenómeno social, porque en general uno, cuando habla de recreación, no habla de uno solo, uno con un otro. El que estaba mencionando recién de la lectura del libro, uno con un otro, con esos protagonistas en el hecho que estoy leyendo, ese escritor que escribió para mí y me está transmitiendo y me está diciendo algo, me está invitando a algo, y promueve importantes valores que tienen que ver con la superación propia. Por ejemplo, estar sentado simplemente contemplando el lago, el mar, el bosque, en ese momento en particular, ¿sí? Y que me permiten por ahí salirme de esas
situaciones urgentes de necesidad. Otra de las necesidades tiene que ver con aprender, y ustedes díganmelo si no es así, la cantidad de cosas que deben haber aprendido, de conocimientos nuevos, conceptuales, procedimentales, actitudinales, que tienen que ver con incorporar no solo, decía, conocimientos y saber cuál es la fórmula química de el cloruro de sodio, saber en qué valores están dentro de nuestro organismo, sino además poder haber adquirido herramientas para compensar un desfasaje del mismo y cómo puedo valorar y ver qué está pasando con esa persona, además de eso que tiene que ver con el aprendizaje de valores, ¿sí? Con el saber, además de saber hacer y saber estar presente, ¿sí? Y tiene que ver con el desarrollo autónomo de esa capacidad, más de lo que sabe el maestro, en este caso nosotros, a ser independientes y autorregulados. Una aspiración de un maestro siempre que quien ha sido su discípulo, quien ha estudiado con uno, logre no lo que logró uno, sino mucho más allá, ¿sí? Muchos más avances y crecimientos de los que uno ha tenido oportunidad de lograr. Controlan su proceso de aprendizaje, se dan cuenta de lo que hacen, captan las exigencias de las tareas, planifican y examinan sus propias realizaciones. Esto es un aspecto clave, ¿sí? El hecho de decir, bueno, tengo 4 unidades en enfermería en salud mental para desarrollar, tengo que irlas haciendo progresivamente, de acuerdo a cómo vaya planificando y logrando, examinando las propias realizaciones en cada una de estas etapas, será seguramente mucho más evidenciable y el logro de los objetivos más concretos. Y emplean estrategias de estudio y se autovaloran. La autovaloración es clave. Ser consciente de lo que he estado aprendiendo y hacia dónde voy. ¿Sí? Bien. Lo que les decía recién. Bueno, aprender, uno aprende, tiene que ver con el saber hacer y con el saber ser. En este caso, saber ser un profesional de la enfermería que puede brindar cuidados hacia sí mismo, hacia las otras personas, hacia la comunidad, ¿sí? Me detengo un instante acá con el saber ser, esto que tiene que ver con poder mostrar y demostrar eso que he aprendido, ¿sí? Tener un cierto grado de perfectibilidad de lo que he aprendido sabiendo y sabiendo hacer. Esto es la puesta en práctica de todo lo anterior de lo que hablábamos, ¿sí? El interjuego e interrelación entre los diferentes saberes. Es la llave puesta en la cerradura correcta, en el momento correcto, que abre puertas a nuevos aprendizajes, seguramente. Bueno, repasemos lo que vimos la semana pasada. Elementos del proceso de comunicación, un ejemplo. ¿Están ahí? Sí. Genial. Un elemento del proceso de comunicación. ¿Cómo? Se La me fue la empatía. palabra. ¿Qué? La La empatía. palabra, el idioma. Muy bien, el idioma. Sí, el idioma. Tiene que haber un código compartido. Bien, cuando hablamos de comunicación terapéutica, ¿de qué hablamos? Otro u otra. De percibir la situación del receptor y adecuarla
la comunicación terapéuticamente. Como por Ujú. ejemplo, A ver. no, y por ejemplo, una persona hipoacúsica o una persona con un estado fuera de sí, Ujú. Y podría ser tranquilamente. eh, y nada, bueno, uno se tiene que ayornar a la situación para poder ajá, expresar lo que necesite. bien. ¿Y de qué modo? ¿Es lo mismo que hace un vecino? ¿Lo que hace un amigo? ¿Tiene alguna particularidad? ¿Cuál es? El saber transmitir y saber entender a la otra persona, percibir lo que ella necesita. ¿Y desde qué lugar? Desde el De- profesionalismo. claro. Bien. ¿Transferencias qué son? Es cuando entre el receptor y el emisor se, se acepta la comunicación, hay como Bien, un eso es una. ¿Y la entendimiento. contratransferencia? ¿No sería el mensaje de uno que recibe las emociones y hace entender al otro y emite esas emociones a las que quiere sentir al Bien, respecto? completo, perfecto, excelente. Y contratransferencia tiene que ver con ese feedback, perfecto. Ahí vimos y reflejamos los elementos, ¿sí? Para eso que preguntaba recién, importante tenerlo en cuenta, pero más importante que esta comunicación específica de relación con las personas, tiene una finalidad y en nuestro caso un papel de ayuda. Siempre tengamos en cuenta cuál es la razón de ser de nuestra profesión, ¿sí? Son las personas, las familias, las comunidades, y nuestro papel es de ayuda profesional con actividades que van a ser técnicas y van a promover el entendimiento tanto del emisor como del receptor, ¿sí? Objetivos claves, como decía muy bien, crear la comunicación eficaz, aumentar la eficacia de satisfacción, desarrollar el saber estar, ¿sí? De mi persona como profesional. Disminuir la propia frustración, aceptar el sufrimiento, que es uno de los temas centrales, ¿sí? No por nada estudiamos en filosofía también cuáles son las características de nuestra profesión. Una de ellas es precisamente estar en contacto con personas sufrientes y con muchas alegrías, ¿sí? Cuando una persona, después de haber estado 20 días en terapia intensiva pasando y es externada, es una felicidad inenarrable, como el recibir a un niño o acompañar a una embarazada con problemáticas, el escuchar los latidos cardíacos fetales por primera vez, o por décima, o por, imagínense, 16 años en la cátedra de enfermería materno-infantil escuchando con los estudiantes, y es una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la actividad docente, poder ver cuando por primera vez un estudiante tomándole el pulso a la mamá con el estetoscopio pinar sobre el abdomen, y esa maravillosa sensación de haber descubierto la vida mientras se va gestando a través de los latidos cardíacos. Sentirse más humano. ¿Mm? Ahí. Hasta acá, con esto. No terminamos. ¿Sí? Vamos a... Wait. Mecanismo de defensa. Me extendí mucho. Flor, parame. Si es, voy muy rápido o me extiendo demasiado. Los últimos minutos que nos quedan de la mañana para hablar de otro tema del que también estuvimos hablando la clase pasada y tiene que ver con los mecanismos de defensa del ser humano, ¿sí? Para eso tenemos que recordar a alguien que llevó adelante los cimientos de
la psiquiatría, del psicoanálisis, ¿sí? Quien nos hizo darnos cuenta a través de todos sus estudios que somos todas y todos felizmente neuróticas y neuróticos, ¿sí? Acá el psicoanálisis proporcionó la posibilidad de... hay un error de tipeado acá. Va la P pegada a la ahí. Comprensión del desarrollo psíquico, de todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, con la conducta, eso que yo puedo observar, ver y registrar. Registrar quiere decir tomar conciencia de que ese hecho que está realizando tiene que ver con alguna manifestación de lo que ya estuvimos viendo del aparato psíquico, ¿sí? Y así como la enfermedad, por supuesto, nos basamos en algunos parámetros más habituales, por eso no hablo de normalidad, sino habituales en la generalidad, y así poder detectar aquellos cuadros que pueden llegar a ser patológicos. La teoría estructural o de equilibrio dinámico, esto hablamos ya del ello, del yo, del super yo, y cada una de las áreas donde tiene fundamental relevancia cada uno de ellos, y ya hablamos también del interjuego, interrelación en cada momento que cada uno de ellos va teniendo en diferentes áreas de la conciencia. Cada vez que uno está en contacto consigo mismo o con otros, hay una tensión psicológica y síntomas funcionales de interjuego entre estos. Es imposible que eso no suceda. Siempre hay vinculación. En cuanto a la mirada del psicoanálisis y el desarrollo psicosexual, una persona tiene que llevar a cabo una serie de tareas desde la infancia hasta la edad adulta con el fin de alcanzar su salud psicológica. Es lo que veníamos hablando desde el principio. ¿Esta sería la serie complementaria? Tal cual. Muy bien. Bueno, me voy contenta hoy. Entonces, touché. Muy bien. Genial. Si he podido hacer esa asociación, excelente. Entonces, entre la anatomía, la fisiología y la biología, tiene que ver con ese recorrido desde la etapa pre-natalicia del periodo. Ay, gracias. Ahí cierro el concepto y nos vamos con estos detalles, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Logrando una adquisición de la identidad en el periodo de la adolescencia que ya sabemos, ¿sí? Bueno, después las etapas que muy bien describió Piaget, ¿sí? Mecanismos de defensa en cada una de ellas. Ahí tienen ejemplos, ¿sí? Los tipos de personalidad que se derivan de cada uno de ellos también tienen que ver con esas características de desarrollo y cómo a través del psicoanálisis, con la psicoterapia y las diversas ramas, ¿sí? De la teoría gestáltica, conductista, constructivista, comportamental, se busca interpretar lo que ha sucedido en ese interjuego, ¿sí? Entre el consciente, el inconsciente y el preconsciente, ¿sí? Llegamos hasta acá, retomamos la próxima. Pensé que iba a tener un poquito más de tiempo, pero me excedí al principio y demasiados ejemplos en el medio, así que ténganme paciencia. Pienso que tengo más tiempo, pero a veces se habla también. En la planificación lo tendré en cuenta para la próxima, ¿sí? Donde vamos a ver cómo signos de ansiedad que pueden llegar a aparecer van a dar lugar a la formación del
síntomas como mecanismos de defensa, ¿sí? Y es clave poder reconocerlos en unos otros o unas otras que van a ser nuestros compañeras o compañeros de trabajo, de estudio en este momento, o de trabajo en el futuro no inmediato, pero próximo, ¿sí? Un ejemplo, la represión, que es el síntoma neurótico, felizmente así somos, ¿sí? Y protegemos mucho con los mecanismos de defensa. De eso seguimos hablando la próxima. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profesora. Vayan, Sí, profe. la presentación la tienen disponible para ustedes y si quieren ir armando ya preguntas o consultas, estamos dispuestas y abiertos a los comentarios, consultas, dudas, preguntas y demás. ¿De acuerdo? Sí, profesora. ¿Algo más, profesora? Gracias. ¿Algo más, profesora García? Nada más. No sé si les contamos Nada. que no, el parcial no va a ser la semana que viene, no sé si les habías dicho. No. No, no va a ser la semana que Sí. viene. Entonces, ¿no tenemos parcial la semana que viene? La ¿Para semana que cuándo se viene cambia? las cambiamos para después que terminemos de desarrollar los contenidos, pero vayan pensando que va a tener que ver con producciones. ¿Querés contar, Flor? Sí. Va a ser más de producciones que vamos a sortearlos. El primero lo vamos a hacer en grupo y vamos a sortearlo para que a cada uno le toque una producción distinta que lleva mucho de creación propia de cada uno. Genial. El segundo parcial tiene que ver con esto que vamos haciendo cada clase, repasando un poquito el paso anterior que dimos, incorporando nuevos y fundamentalmente dejándonos la posibilidad de pensar, de imaginar, de recrear eso que conceptualmente vamos aprendiendo juntos para ponerlo en práctica, ¿sí? Con una de las tareas claves de nuestro desempeño que tiene que ver con el trabajo grupal, como muy bien decía la profesora García, y la puesta en acción de la creatividad con producciones concretas, ¿sí? Esto que hacíamos, juguemos, respiremos, pensemos, hagamos, bueno, con eso va a tener que ver la producción de presentaciones, videos, audios, textos, cuentos, obras de arte, literarias, escultura, pintura, música, música con canto, también veremos en la medida que vayan imaginando eso, imaginándose en el trabajo con unas otras y unos otros. Van a ser grupos pequeños para que nosotros podamos ver evidencia del trabajo que cada uno y cada una va haciendo dentro del grupo, ¿sí? ¿Los grupos los elegimos nosotros? No, los elegimos nosotros esta vez. ¿Sí? Tiene que ver con las secciones que ya habían hecho ustedes, el grupo de bienestar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces con esos grupos. seguimos con el grupo Sí. que teníamos. El grande lo vamos a hacer en pequeñas partes, ¿sí? Ufa, sí. Es parte, tolerancia a la frustración. Es parte del aprendizaje, ¿sí? Bueno, muy conformes y contentas con sus producciones. Vamos más, ¿sí? Nos encontramos el próximo lunes. El Meet del próximo lunes no empieza a 8:15, sino al